Oyentes de Tiempo Compartido, bueno, estamos nuevamente luego de la pausa en este segundo tramo del programa de Tiempo Compartido y bueno, vamos a abordar un tema que lo venimos tratando en este programa, en el programa de la Universidad Popular Alejandro Cor, que sale por Radio Universidad, que es el tema de Internet Esencial. Me acuerdo allá hace un tiempo, al comienzo, cuando se lanzó la campaña de Internet Esencial, lo tuvimos a nuestro socio, además de nuestro coordinador de los cursos de Derecho de Usuarios y Consumidores, Henry Steinmayer, que lo tuvimos en el aire explicando un poco esta campaña allá en los inicios, donde UPAC también participa, es parte integrante como institución de esta campaña. Y bueno, hoy nos encontramos a pocos días de algo que veníamos planteando, que es un paso importante, que es un DNU presidencial declarando tanto a la telefonía fija móvil como internet y la televisión paga como un servicio esencial y estratégico de la población. O sea, el Estado empieza nuevamente a intervenir en esta materia. Y bueno, tenemos acá invitados, como ya les dije, está Henry Steinmayer de Consumidores Responsables, socio de UPAC. Hola, Henry. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, Henry. Y la tenemos a una persona que también es iniciadora de esta campaña, con una trayectoria política y social muy importante, que es Virginia Linares. Hola, Virginia. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto. No, de nada. Hola Virginia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Acá Gabriel Chapuró te habla. Recordamos en AM 1390, Tiempo Compartido, el programa de la entidad, Universidad Popular Alejandro Con. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, a aquellos que muchos la conocemos a Virginia por su actuación social, Virginia tiene una trayectoria muy importante desde sus comienzos en Bahía Blanca, impulsando cuando no era muy común las oficinas de defensa del consumidor en la Intendencia de Bahía Blanca, después con una amplia trayectoria que llegó al Congreso de la Nación, siendo diputada nacional, y donde con innumerables proyectos donde siempre ponía hincapié en el aumento de derechos y en mejorar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos. Así que bueno, en esta oportunidad los tenemos a los dos para hablar justamente de lo que les decía recién, de este DNU, declarando el acceso a Internet como servicio público y esencial, el decreto 690/20. Así que les pediría, no sé, Henry, si podemos decir qué significa esto para la ciudadanía que se desayunó con este decreto de necesidad y urgencia. Bueno, a ver, yo creo que para los que iniciamos esta campaña, esta lucha hace 3-4 meses, de lo que está Virginia representando a Progresistas en Red, nosotros como consumidores responsables, la Asociación de Usuarios de Internet, Internautas y el Frente Grande, eran los 4 que arrancamos este pedido de Internet Esencial, que tenía que ver con lo que empezó a mostrar la cuarentena, el aislamiento, generó la demostración de la necesidad de que estas empresas tengan una regulación. Recordemos que a los pocos días de empezar la cuarentena, estas empresas aumentaron las tarifas, algo que demostraba la falta de regulación
pero que demostraban la insensibilidad social que estas empresas tienen, donde solo preocupaba aumentar. El decreto creo que sale ante digamos, el insistir de las empresas en volver a aumentar las tarifas en septiembre. Muchos y muchas personas ya habían recibido el mensaje que decía que en septiembre iban a aumentar. Entonces, digamos, la respuesta es no solo, digo, y aclaro esto, no solo el congelamiento de tarifas hasta el 31 de diciembre, porque algunos medios, y no ingenuamente, publicaron eso, como que solo que el decreto 690 solo es un nuevo congelamiento de las tarifas de internet, televisión por cable y telefonía celular hasta el 31 de diciembre. No, este es un artículo de este decreto importante y aprovecho a decir, si te llegó el anuncio, si alguno recibió, o es más, puede haber pasado que alguien ya pagó con aumento, bueno, se lo tienen que devolver o se lo tienen que imputar en futuras facturas. No pueden aumentar desde el 31 de julio al 31 de diciembre. Y después es muy importante esto, Henry, es muy importante esto que estás diciendo, porque también hoy estamos en el tiempo de la comunicación de redes, de WhatsApp, en donde la gente va comentando en distintos grupos y se viraliza. Porque se dice mucho que primero las empresas aumentaron y después rige el congelamiento. Es decir, esto es bulo, ¿viste? En el sentido de que se viraliza. ¿Cómo es el tema? O sea, primero aumentaron y después se congeló, o no se les permitió aumentar y tienen que rectificar. El artículo 4 del decreto es muy claro. El congelamiento es desde el 31 de julio al 31 de diciembre. O sea, no hay posibilidades, estaban congeladas hasta el 31 de agosto, digamos, así que no hay posibilidades de que las empresas aumenten, que cobren un aumento en este periodo. Es más, ha salido a aclarar desde el ENACOM o autoridades nacionales que en el supuesto caso, insisto, puede haber pasado que ya te vino un aumento, que ya lo pagaste o que te lo estén reclamando, y si lo pagás, digo, a ver, hay gente que tiene débito automático, de repente vino la tarjeta y te pagó con aumento. Bueno, hay que reclamarlo y te lo tienen que devolver y te lo tienen que imputar en futuras facturas. No hay posibilidad de que las empresas cobren con aumento. Y esto es bueno aclararlo porque algunas de las empresas más importantes ya han tirado alguna idea de que por ahora no cambia nada, que estamos esperando. Bueno, digo, no, nadie puede decir que no conoce lo que dice el decreto y que no puede desconocer este congelamiento. Además de eso, lo que hace el decreto es declarar servicio público esencial a estos servicios, pero recupera algunos artículos que habían sido derogados por decreto apenas arrancó Macri. Apenas arrancó Macri, una de las primeras cosas que hace, no por casualidad, sino para de alguna manera casi eliminar la ley de medios, crea el ENACOM con muy pocas funciones. El ENACOM, para el que no sabe, es el ente que regularía las telecomunicaciones, pero lo crea con muy pocas funciones, insisto, y con un decreto que elimina artículos o deroga artículos o suspende artículos de la ley de Argentina Digital, 27.078. Esta ley planteaba justamente que como servicio público a las telecomunicaciones. Entonces, lo que hace, plantea esto. ¿Esto qué significa? Digo, para empezar a desmitificar, y también, bueno, ahora le dejo a Virginia para ir hablando, pero digo, en estos cortos días que tuvo la puesta en marcha del decreto, hemos escuchado rápidamente, el viernes de la noche había algún ex senador que decía esto es estatizar las comunicaciones o esto es atenta a la libertad de expresión. No es estatizar las comunicaciones, acá lo que estamos hablando es de una regulación que hoy no tienen estas empresas. Declarar servicio público para mí implica además algo muy importante, que es la potestad tarifaria para el Estado que hoy no tenía, para que evitar que estas empresas no aumenten cuánto quieren y cuándo quieren. El único requisito que estas empresas tenían para aumentar era comunicarlo con un mes de anticipación. Porque es más,
Antes eran 60 días y se cambió el año pasado a un mes de anticipación. Con ese único requisito las empresas aumentaban cuándo querían y cuánto querían, sin tener que justificar el porqué del aumento. Digo, vos, la luz, la energía eléctrica, podés estar de acuerdo o no con las audiencias públicas, hay que modificarla, hay que hacerla funcionar de otra manera, pero para poder aumentar, la empresa tiene que por lo menos explicar por qué razón, cuáles costos crecieron, cuáles son las situaciones por las cuales va a plantear determinado aumento. En el caso de la telefonía celular, de internet o de la televisión por cable, no era necesario, y esto es lo que, para mí es el principal cambio. Empieza a reconocer a estos servicios como derechos humanos y no como el privilegio de algunos que pueden pagarlo. Virginia, te hago una consulta. Y hablamos de justamente la campaña sin hincapié en esta cuestión de lo esencial. Sí. ¿Por qué consideramos estos servicios esenciales en este mundo moderno? Algunos detractores dicen, pero es un lujo. ¿Por qué es esencial en este mundo moderno? Bueno, vos sabés, Luis, que cuando estábamos con la campaña, algunos justamente nos decían esto, bueno, la televisión por cable es un lujo. En realidad, varios, de hecho, yo en mi casa, por ejemplo, a mí me baja internet a través de mi contratación a la televisión por cable, digamos. No era que uno cree que el cable tiene que ser gratuito, ¿no? Sino, o tener un precio diferente, sino que la verdad que varios de los proveedores de internet bajan a través de los cables. La verdad, cuando surge esta campaña que hoy estaba explicando Henry, tiene que ver porque nosotros vimos que en plena pandemia, digamos, empezamos a pensar, mirándolo desde el punto de vista educativo, digamos, el inconveniente y la desigualdad, la brecha digital que se manifestaba como nunca en el tema de comunicaciones, vinculado al tema de educación, digamos. Nosotros veíamos que no solo para los alumnos y las alumnas, sino también para las docentes y los docentes, digamos, resultaba muy difícil el tema de la conectividad, no se tenía una buena conectividad, y algunos de los chicos de los sectores con vulnerabilidad socioeconómica, si bien tienen un teléfono en la casa, probablemente la utilización de datos, sobre todo ustedes saben que cuando, digamos, menos recursos se tienen, se compran los datos, digamos, se compra claro. El abono, no es como uno que tiene la facturación, digamos, que te viene, que tiene otro tipo de acceso. Y eso es mucho más caro. Y para poder hacer las tareas, yo consultaba aquí en grupo de mujeres de sectores barriales, y ellas le mandaban de las escuelas por chat. Ellas por el chat iban a un lugar que les imprimían y así los chicos podían hacer las tareas. Esto empezamos a pensarlo desde el tema educativo. De hecho, tuvimos alguna, digamos, videoconferencia en su momento con el ministro de Educación Trota, donde nos estuvo comentando cómo se iba avanzando en este sentido. Pero después también nos dimos cuenta que no alcanzaba con el tema educativo, que el tema educativo es un tema central, pero que había muchas otras personas, de hecho los adultos mayores, no solo los obligamos a digitalizarse para cobrar sus jubilaciones o sus programas asistenciales, sino que además les dijimos que tenían que empezar a trabajar home banking, y el tema de los afectos, digamos, la única manera de poder contactarse con sus hijos, con sus hijas, con sus nietos, era a través de internet, ¿no? A través de las videollamadas. Entonces veíamos que este tema era mucho más que el tema educativo, y estos últimos tiempos vimos que el tema cultural, ¿no? Digamos, cómo desarrollan los trabajadores y trabajadoras de la cultura, parte de su trabajo, pero además poder que la gente pueda acceder a este tipo de servicios. Y un tema que a mí en lo personal me resultó muy sensibilizante de alguna manera es el tema en salud. Justamente nos empezaron a llegar relatos de los hospitales donde hay personas internadas con COVID, que la única vinculación con sus familiares era a través de justamente la telefonía celular. Y por otro lado que inclusive algunos se habían hasta despedido antes de que los intubaran con sus familiares que después terminaron muriendo. Por lo tanto, en los servicios de salud también veíamos que había dificultades con el tema de la conectividad. Entonces nos resultaba, y más que nunca, como un tema
de servicio humano, digamos, esencial, digamos, como un derecho humano, perdón, que esto fue, como bien decía Henry, en la ley argentina digital, en el año 2014, sale votada por unanimidad, donde daba determinadas pautas para llegar a justamente después regular el tema del precio. Fíjense que eso era en el 2014, cuando en realidad Naciones Unidas declara al tema de la conectividad como derecho humano universal en el 2016. Por eso la Argentina iba avanzada en este sentido. Obviamente, lo que había que trabajar también es el tema de la conectividad, digamos, la obra, la inversión que había que hacer para poder llegar a toda la Argentina, que ustedes, como bien saben, esto aún no se ha cumplido con el exceso, también las tarifas de telefonía celular y de internet que ha tenido en los últimos 4 años. Pero me parece que también es bueno aclarar que nosotros en nuestra campaña lo que pedíamos es tener una tarifa, nosotros la llamamos tarifa social, el presidente la pone como una tarifa diferencial para estos sectores vulnerables, digamos, ¿no? Digo, está la luz, está el gas, está la SUBE en los lugares que tenemos transporte público, ¿por qué no esos beneficiarios poder acceder a un servicio con buena conectividad, no con una conectividad que después no nos sirva, digamos, pero a un precio diferencial? Y creo que eso también es algo que hay que destacar, que forma parte del DNU, ¿no es cierto? Claro, Virginia, ahí respecto a eso que vos decís, es importante, porque acá se habla, y para que nos aclaren un poquito, lo que se viene diciendo es decir, el servicio va a empeorar, no van a invertir las empresas. Yo quiero hacer acá una aclaración. Por ejemplo, uno de los grupos más importantes, hay 3 grupos importantes, pero uno de los grupos más importantes, que está, comúnmente la gente lo conoce como el grupo Clarín. Cuando Clarín compra Telecom, sus ganancias se duplicaron por 10 veces. La distribución de ganancias entre sus accionistas, que no sé quiénes serán sus accionistas, algunos los conocemos, otros no, pero para darse cuenta, pasamos en el 2017 de una ganancia para los accionistas de $302 millones, pasamos en el 2018 a $1.222 millones, o sea, ganancias siderales. Ahora, Henry, se habla de... Luis, reparto de dividendos. O sea, dividendos, que poca inversión han hecho. Claro. Reparto de dividendos, ¿no? Exactamente, Virginia. Ese me parece que es un tema para charlar. Es decir, porque el servicio va a empeorar. Henry siempre nos habla, quienes están en el ranking de reclamo. No van a invertir. Y la pregunta es, ¿invirtieron? ¿El servicio era bueno? ¿Qué tenemos para decir esto? No, bueno, la declaración de servicio público tan rechazada por estas empresas. Yo recuerdo que cuando el senador Justiniani impulsó en el 2011, casi se logró la media sanción, digamos, en el Senado. En ese momento, por ejemplo, Claro dijo que si se declaraba servicio público se iba del país. Pero ¿por qué? Bueno, porque justamente cuando vos declarás servicios públicos, el servicio público tiene algunas características que tienen que ver con la universalidad. Digo, me podés decir, bueno, no todo el mundo tiene gas, ¿no? Es cierto, todavía hay 5 millones de personas que utilizan la garrafa, pero la obligación o la tendencia, lo que deberíamos hacer es universalizar. Y esto es lo mismo, tenemos que lograr que la mayor cantidad de argentinas y argentinos tengan acceso a Internet. Entonces, hay muchas inversiones que están hechas por el Estado. De hecho, en estos días, hace 2 meses, el ENACOM anunció una inversión de 3.200 millones para justamente el acceso a barrios populares de la conectividad. Hasta si querés, algunos lo vemos como un tema discutible porque creemos que eso tiene que hacerlo las empresas. Las empresas son muy rápidas para acumular ganancias, pero no para invertirlas. Y respecto a lo que recién decía Virginia, una tarifa diferenciada, bueno, ahí creemos que no tiene que venir todo el aporte del lado del Estado. Ahí tiene que venir justamente, así como hablamos de tarifas justas y razonables, muchas veces hablamos de ganancias razonables. Y esto que vos mencionás, Luis, un crecimiento que duplica o triplica las ganancias de una empresa, bueno,
no tengo dudas que no hay, digamos, habría que, si logramos mirar, si logramos entrar al ítem inversiones, que no se han duplicado las inversiones, simplemente se duplican las ganancias porque, insisto, estas empresas aumentaban cuando querían. A ver, un dato no menor, el año pasado las empresas de celulares aumentaron el 64% más o menos, o sea, muy superior al índice de inflación. Digo, son muy pocas las empresas, los servicios que han tenido este nivel de aumentos. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque no tenían que justificar nada, simplemente tomaban la decisión, te la comunicaban y aumentaban. Entonces, yo creo que el latiguillo de que vamos a tener peor servicio que el que tenemos, como vos decís, no vamos a tener, y el latiguillo me parece que es lo que rápidamente utilizan estas empresas para asustar, de la misma manera que han asustado a sus empleados. Digo, yo por la tarea que desempeñaba hasta hace un tiempo en la Defensoría del Pueblo, tengo relación de llevar reclamos con empleados de alguna de estas empresas y hablé en estos días y lo primero que te dicen, bueno, vamos a ver si seguimos trabajando, porque ya le bajaron el mensaje de que va a haber que tal vez haya que achicar la planta. Bueno, esto es simplemente para asustar, esto es simplemente para generar un caos. No creo que ninguna de estas empresas tenga que achicar su planta de trabajadores, debería agrandarla para brindar mejor servicio. Digo, empresas que no te atienden, que no escuchan reclamos, que es muy difícil poder acceder para hacer un reclamo, deberían incrementar a sus trabajadores, no achicar la planta. Bueno, pero me parece que son los clásicos latiguillos para, digamos, enfrentarse a esto que no es ni más ni menos que una regulación que va a ser una mayor posibilidad de control y fundamentalmente mejorar el reconocimiento de los derechos que tenemos como usuarios y usuarias. Virginia, y en esto, o sea, esto está bien lo que dice Henry, porque se trata de contraponerse a partir del miedo. O sea, la idea de este decreto es establecer una mesa de diálogo, de consenso, pero de todos los sectores, porque, a ver, a veces nos acordamos siempre de los tres grandes grupos, pero acá hay un montón vos que sos del interior y lo conocés muy bien y has recorrido el país, hay un montón de pequeñas cooperativas de servicio que están atrapadas de estos grupos, porque realmente terminan siendo atrapadas e indefensas de esta cuestión. Sí, justamente, digamos, lo que uno entiende que en la reglamentación va a quedar plasmado, ese tema es todo de los pequeños proveedores de Internet. Yo había leído que eran alrededor de 1.500 aproximadamente, que justamente son cooperativas o pequeños proveedores que están, como vos bien dijiste, Luis, atrapados en esta situación. Bueno, a ellos hay como que sacarlos. De hecho, cuando nosotros trabajamos en el tema de la campaña, obviamente que a ellos lo teníamos como aparte, digamos, no entrarían en este tema de la modalidad. Es bueno aclarar, el otro día escuché a un proveedor que dijo que cuando en la época de Juntos por el Cambio justamente se sacaron estos artículos que decía Henry de la Ley de Argentina Digital, perjudicó a más de 1.000 proveedores pequeños, pero como eran proveedores pequeños, nunca llegan a estar en la agenda de los medios, ¿no? Claro. Entonces, uno pasó desapercibido, digo, Además, nosotros que tenemos una mirada un poco que queremos informarnos más, digamos que por ahí la mayoría de la ciudadanía, porque, bueno, nos hemos dedicado toda la vida a esto, no hemos encontrado en su momento la queja, y es porque también la ocultaban los grandes proveedores, estos tres grandes que hablaba Henry, que son los que en definitiva nos tienen a todos y a todas atrapadas en estos altos niveles de hecho, fíjense, ¿no? A mí me pasó que hace 1 año y medio me fui de la empresa que estaba hace más de 20 años porque era obsceno lo que me cobraban, y cuando uno pedía una rebaja era el 10%, y bueno, me agarró otra donde tuve mejor servicio por el 50%, y bueno, y uno se va, digamos. Entonces, este tema de la portabilidad numérica, que en su momento fue un avance, también permitió que los usuarios pudiéramos estar circulando por las empresas. Pero la verdad que no somos muchos los que podemos hacer esto,
porque insisto, a quienes pagan y van y cargan en el negocio, en el Rapipago, lo que va a consumir por mes, es mucho más caro ese tipo de servicio que el que pagamos quienes tenemos una facturación fija por mes que la contratamos con la empresa, digamos, ¿no? Me parece... Pasa como con la garrafa, como la diferencia increíble, ¿no? En un país tan desigual, donde la garrafa termina saliendo más el gas que en el servicio de abono domiciliario, lo cual, bueno... Así es, la garrafa, Gabriel, la garrafa que la llaman social, la garrafa que inclusive todavía le ponen social, la etiqueta. Claro, que teóricamente tiene un porcentaje subsidiado, digamos, ¿no? Pero efectivamente, como vos bien decís, la verdad que bueno, para nosotros ha sido súper importante. Henry comentaba lo de Giustiniani en su momento. Yo era diputada de la Nación cuando este tema estaba en la agenda, que los proyectos eran proyectos del radicalismo, eran proyectos del PRO, ¿sí? Para declarar servicio público esencial. Sí, hace años que está este tema en la agenda legislativa. Exactamente. Y se vino debatiendo y estuvo a punto de salir en varias oportunidades, habiendo proyectos de las distintas fuerzas. Esto es cierto. Así Además es. que por eso, yo me acuerdo en la parte de la campaña de Internet Esencial que estaba trabajando Henry, cuando arrancó esta cuarentena, la primera medida que se tomó sobre suspensión de los cortes, ¿no? Ahí ya puso la lupa sobre que esta suspensión no solamente abarcaba el servicio de gas o el servicio de luz o el de telefonía fija, sino que además se extendía a telefonía móvil y a Internet. Entonces, esto ya era de alguna manera una forma de darse cuenta, ¿no?, de parte del Estado, que estos servicios son esenciales para la población. Sí, y que por otro lado, después de pasada la pandemia, hay servicios que este servicio llegó para quedarse, digamos. Insisto, mucha gente, bueno, nada, hasta para dar clase, digamos, ¿no? Cuando uno da clase, por ejemplo, en el caso de nuestra región, digamos, de Bahía Blanca, una universidad provincial como es la UPSO, bueno, que cuesta tanto a veces sostener el transporte, no solo de los docentes, sino de los alumnos, bueno, pasa a ser el tema de la virtualidad una posibilidad de acceso en forma gratuita, porque también hay que recordar que antes quienes formábamos parte de la educación, capacitábamos por Internet, teníamos que pagarla. Digo, por eso esto ha generado, nosotros decíamos al principio que era una oportunidad, que estábamos como en condiciones ideales para generar este punto de inflexión que gracias al presidente de la Nación se pudo llevar adelante. La verdad que había que tener coraje, alguno creo que lo dijo, porque, insisto, nosotros, como decía Henry, tuvimos reuniones con algunos diputados que habían presentado proyectos de ley, también estuvimos con la diputada Swin, que también lo había presentado, y en su momento nos quedó ahí el diputado Esteves, que también había presentado, nos quedó para trabajarlo, que justo salió el decreto, pero el tema de la conectividad estaba siendo trabajada en conjunto en la Comisión de Educación y de Comunicaciones de la Cámara de Diputados de la Nación, pero nosotros entendíamos que había que avanzar un poquito más que el tema educativo, sino avanzar en esta cantidad de otros aspectos, que inclusive hasta las ventas, ¿no? Fíjense que el tema de las economías populares o la venta por Internet pasó a ser un tema muchas veces central en los pequeños comerciantes. Bueno, pasa a ser algo esencial, digamos, como la luz y el gas, ¿no es cierto? Ahora, yo sí te quería preguntar, no, puntualmente lo sacaste el tema más temprano, cuando tenemos una situación en donde ya tenemos una experiencia de atraso de tarifas o de lo que se llama el concepto de atraso de tarifas, es decir, una situación en donde servicios esenciales como el gas o la luz durante años permanecen en un precio mientras los demás precios de la economía van subiendo. Entonces es claro que gran parte de la población tiene este miedo de que el congelamiento implique no solamente un beneficio temporario para el bolsillo, ¿no?, que más de uno debe estar contento de que se congelen las tarifas,
en el sentido del vecino va a estar contento, pero también más de uno va a estar mirando un nubarrón en el horizonte, pensando, bueno, y dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, dentro de 1 año, dentro de 2 años, ¿esto qué significa respecto a la inversión de las empresas, respecto de los cortes de servicio, respecto de que, por ejemplo, qué sé yo, imagino en voz alta, Chile 2024, 5G, Argentina 2024, todavía estamos poniendo antena. Ese tipo de cosas, del atraso que puede representar el congelamiento, me lleva a la pregunta de quién financia el congelamiento. ¿Lo financian las grandes, digamos, está establecido que lo financian las grandes empresas con sus ganancias, como sonaría lindo en el sentido de ponerlo en un pizarrón, o queda abierta la puerta para que lo termine financiando el Estado Nacional y con los tributos de la población? ¿Cómo la ves, Henry? A ver, me parece que ahí hay varias cuestiones. Yo digo, por un lado, soy de los que cree, y creo que Virginia va a coincidir, bueno, que los subsidios por parte del gobierno no son malos, ni nuestro país ha sido el único que en su momento ha tenido tarifas subsidiadas. Acá lo que me parece que hay que mostrar es que las empresas de gas, de luz, que recibieron los subsidios después, o sea, yo me animo a decir que es una mentira de las empresas decir que tuvieron las tarifas congeladas. Quien las tuvo congeladas es el usuario. La empresa recibió los subsidios, el problema es que en general no los transformó en inversiones. En algún momento hasta se deslizó, se les permitió, no se le obligaba o no se le controlaba la totalidad de la calidad del servicio que prestaban, y las empresas aprovechaban eso. En este caso puntual, a mí me parece que nosotros no estamos diciendo que tiene que haber un congelamiento permanente, ni nosotros ni lo dice el decreto. Hoy estamos congelando, se están congelando por una cuestión de la pandemia, de la cuarentena, de la situación de emergencia. Si esto se declara, se mantiene el decreto, se ratifica el decreto en la bicameral y después, como nosotros pretendemos, se sanciona la ley. Nosotros no queremos quedarnos, esto es una opinión desde la campaña de Internet Esencial, que agrego, no somos nosotros 4, sino que se han sumado más de 90 organizaciones sociales, políticas, sindicales, económicas a acompañar esta campaña, y en estos días, hoy, estamos lanzando justamente una serie de flyers y de publicidades apoyando el decreto y explicando algunas cuestiones. Pero vuelvo, digo, nosotros no decimos que tenía que estar congelado permanentemente. Seguramente en un país que tiene un proceso inflacionario, que tiene paritarias y aumento de sueldo de los trabajadores, que tiene aumento de costos, seguramente va a haber incrementos. El tema es que los incrementos sean discutidos, sean explicados. Volviendo para atrás, cuando la vieja pelea del gobierno anterior, antes de Macri, o sea, del gobierno kirchnerista con la empresa Cablevisión, en un momento dado se demostró que los costos de Cablevisión que Cablevisión tenía implicaba que tenía que cobrar, yo no recuerdo ahora, ponerle 200 pesos por mes, y Cablevisión cobraba 500. Bueno, entre los 200 que decía el gobierno y los 500 que quería cobrar Cablevisión, vos, me animo a decir, podías partir de diferencia en 350 y era un buen precio para los usuarios y una buena ganancia para la empresa. Entonces, no estamos diciendo que tiene que estar congelado permanentemente. Posiblemente el Estado pueda colaborar en la cuestión, subsidiar una parte en una tarifa diferenciada, como recién mencionaba Virginia, y ahí nosotros decimos, no es solo un esfuerzo del Estado, acá tiene que haber también un esfuerzo de estas empresas que tienen ganancias extraordinarias, como recién lo demostraba Luis, pero como conocemos que las tienen. Entonces, no solo la tarifa diferenciada tiene que salir del aporte del Estado, tiene que salir de las empresas. Y las inversiones, yo digo, hay gente que conoce más cuestiones técnicas y que podría explicar esto largamente. Bueno, muchas veces la inversión de la empresa es en el último tramo, es en el que brinda, la que te llega a tu casa, pero toda la inversión previa la hizo ARSAT o la hizo desde algún lugar el Estado. Entonces digo, estos no son datos menores. Bueno, no es fácil poner en agenda estos temas
porque no es casualidad que las empresas que defienden, que generan agenda en el país, que ponen los temas de discusión, son las que están ligadas a las empresas de Internet, son las que están ligadas a las empresas de las telecomunicaciones y que tienen interés de que esto no se sepa. Digo, nuestra campaña juntó miles de firmas, nuestra campaña sumó, como te decía, a 90 organizaciones, organizó un montón de pequeños eventos de los cuales permite la situación que tenemos a través de Zoom, a través de distintas formas, y nunca estuvo ni en un articulito muy pequeño de los grandes, o en ninguna nota de un noticiero a las 4 de la mañana de los grandes medios nacionales. ¿Por qué? Bueno, no es casualidad, es porque no les interesa publicitar esto, porque cuando vos lo declarás servicio público, cuando vos pones a regular, cuando vos crees un ente regulador que funcione y controle, bueno, sus privilegios se van a ver mermados. Ahora, insisto, no planteamos un congelamiento permanente. El congelamiento es bueno hoy en esta situación donde miles de trabajadores ven mermados sus ingresos, donde mucha gente no tiene ingresos porque no puede salir a trabajar, donde, bueno, miles de... Y además el incremento, mucha gente que gastaba determinada cantidad de datos por mes, a lo sumo hacía una recarga, tuvo que hacer 10 recargas porque el celular es con lo que pudo entretener a sus hijos o con los que sus hijos pudieron tener acceso a la educación. Entonces, bueno, hay una situación de emergencia, pero está claro que después hay que poner todo en una discusión donde las empresas tienen que ganar, nadie duda de eso, pero tienen que tener ganancias razonables y los usuarios tenemos que tener tarifas justas y razonables. Buenísimo, Henry, Virginia, se nos fue este programa realmente muy, muy importante, aclarando un montón de puntos y le agradecemos a los dos, tanto vos, Virginia, Henry, la presencia y bueno, terminamos felicitando este paso que se dio. No es todo, pero es un paso importante como este decreto de necesidad y urgencia, reconociendo algo que veníamos reclamando muchos. Que estos servicios sean esenciales y públicos y que nos adecuemos a los tiempos modernos en la mayoría de los países desarrollados, llamados primer mundo, hoy los tienen recontra reglamentado. Así que bueno, le agradecemos y a todos los oyentes. Pasada, en Estados Unidos el servicio público, hace varios años estuvo este debate, no tantos años, menos de 10 años. Este debate se dio y se generó la decisión de que fuera servicio público, Internet. Y esto no es contra nadie, sino para beneficio de todos. Yo creo que este es el ejemplo que hay que plantear. Este país lo tenemos que sacar entre todos. Adelante, y todos tendremos que hacer el esfuerzo para que de manera justa e igualitaria podamos tener una mejor calidad de vida. Les mandamos un fuerte saludo a los dos y a todos los oyentes. Los esperamos el próximo domingo, como siempre, de 7 a 8 por Radio Universidad, la radio pública.